Buenas noches, hermanos. Bendito y alabado sea nuestro divino Padre, eterno Jehová, en los infinitos mundos del infinito universo expansivo pensante. ¿Cómo están, hermanos? Acá estoy tratando nuevamente de hacer videos. No he podido porque estuve haciendo otras labores en cuanto a lo que es la difusión y coordinación y bueno, y ver también acerca de los divinos rollos, en qué están, cuántos se han publicado, ver todo eso. Eh, Como le digo, bueno, el programa que se va a hacer el día de hoy es más que todo programa, bueno, para ver los acontecimientos mundiales, qué está sucediendo, bueno, hacer un programa de reflexión y ver cómo es que mucho de lo que el divino enviado Luis Antonio Soto Romero, Alfa y Omega, mencionaba en los años 70 acá en Lima, Perú, se están cumpliendo. Vamos a seguir según las pautas dadas del divino enviado. Sé que se tiene que tener en cuenta las pautas como lo dijo nuestro Padre Eterno. Primero se debe de estudiar las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Luego se debe de estudiar los divinos títulos de futuros rollos, que bueno, son 10.000, pero que solo hay publicado 3.700. Luego se tiene que estudiar, bueno, ya los divinos rollos. Dicen que hay 4.000 divinos rollos acá en Lima, Perú, pero solo han mostrado 263 divinos rollos. No han mostrado los 4.000, y cuando uno va a preguntar, a ver, muéstreme los 4.000, no te muestran. Bueno, también, como les mostré hace un instante, conseguir una figurita. Es un dibujo de un divino rollo telepático, pero ¿qué pasa? Que no sé exactamente cuál es el título ni cuál es su contenido. Este divino rollo lo mostró Antonio Córdoba cuando, bueno, le hicieron una entrevista. Yo supongo por la calidad del video y de la entrevista que debe haber sido en los años 80, 90, porque es de muy mala calidad. Se ve que el video es antiguo, muy antiguo, y en uno de esos videos, bueno, muestra este divino rollito. Le pude tomar foto al rollo viendo el video, y según eso más o menos le he dado un dibujo, ¿no? Tratar de reconstruirlo, verlo, pero no sé cuál es el título ni cuál es el contenido. Solamente se tiene la figura del divino rollo. Pero sería cuestión de investigar, de averiguar, hacer trabajo de hormiga y llegar a ver a qué rollo pertenece. Bueno, vamos a dar lectura. Primero, lo que está sucediendo con el pueblo de Palestina es algo bien triste y a la vez doloroso. Vemos cómo es que el llamado pueblo elegido de Dios, Israel, prácticamente están masacrando al pueblo palestino. Muchos países árabes, al ver toda esta masacre, todo este dolor, todo este genocidio que están cometiendo con este pueblo humilde, optaron por unificarse y hacer un solo frente para combatir a Israel. ¿Y qué sucede? Que la gran mayoría de pueblos árabes están con Palestina y muchos de ellos están tomando acción. Uno de esos pueblos, por ejemplo, es el pueblo yemení. Otro pueblo, por ejemplo, el pueblo libanés, el pueblo sirio, Irak, Irán, diferentes pueblos árabes incluso están tomando postura por la defensa de lo que es la nación palestina, al pueblo palestino. En realidad, si nosotros leemos las Sagradas Escrituras y vemos que hay ahí, Cristo lo menciona. Dice que cuando lo estaban atacando los judíos, el Cristo en ese entonces, Jesús de Nazaret, responde: si ustedes fuesen hijos de Dios e hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero como no son hijos de Dios, no son hijos de Abraham, no hacen las obras de Dios. Por tanto, ustedes son hijos, pero son hijos del demonio. Así le dijo Jesús a los israelitas.
que ellos son hijos del demonio y que el demonio era asesino desde un inicio y que el pueblo de Israel seguía al demonio. O sea, el mismo pueblo de Israel ya estaba condenando el mismo Cristo ya estaba condenando al pueblo de Israel hace muchos siglos atrás. Bueno, ¿y qué sucede? Muchas veces Cristo dice en sus parábolas, ¿no?, que Él quiso unificar al pueblo de Israel, como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero el pueblo de Israel se negó, no quiso. Y siempre ha sido así desde la época de Moisés. Fue rebelde ante las leyes divinas, ante los mandatos divinos, y esa rebeldía se mantiene hasta la actualidad. Bueno, eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Vamos a leer algunos títulos de Futuros Rollos. ¿Qué nos dice? Título 2170. Según cómo se pensó y se actuó en la prueba de la vida, así se recibe en el divino juicio de Dios. Es así que los que cortaron el libre albedrío de los pueblos, a ellos también se les atropellará el libre albedrío en otras existencias, en otros mundos. El que a otro obligó por fuerza, a él también se le obligará por la fuerza. Es más fácil que reciba bondades y dulzuras en el divino juicio de Dios uno que a nadie jamás hizo daño, a que la reciba uno que se tomó el extraño libertinaje de hacerlo. Es por esto es que fue escrito: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. O sea, todo el mal, el daño que uno realiza en este mundo, no es que se quede sin pagar esa injusticia que se ha realizado. Se paga. O se paga en este mundo o se paga fuera de este mundo, es decir, en otros mundos. En este divino título es bien claro. Vamos a leer un título más. 2171. Todos los extraños presidentes, reyes, dictadores, ministros que se valieron del uso de la fuerza para obligar a otros a vivir en extrañas constituciones serán condenados por el Hijo de Dios. El haberse tentado con el uso de la fuerza para imponer ideales será considerado una cobardía por el Hijo de Dios, porque la prueba de la vida consistía en hacerlo todo con amor, tal como el Hijo de Dios hizo su divina obra redentora. ¿Qué sucede? Acá en Perú se ha dado pues un golpe de estado a través del uso de la fuerza. Y los pueblos reclamaron, es decir, los pueblos del interior del país, de Perú, de las diferentes regiones reclamaron. ¿Y qué recibieron a cambio? Balas. Fueron asesinados por las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales. O sea, aquí se dio un golpe de estado, se derrocó al presidente campesino que nos gobernaba, Pedro Castillo. Se utilizó la legalidad de este Congreso corrupto que tiene por mayoría a una derecha que no representa al pueblo, las expectativas del pueblo, no representa o no defiende los derechos del pueblo. Muy por el contrario, este Congreso se ha alineado con la extrema derecha, lo que muchos llaman la derecha bruta y achorada. Eso es lo que sucedió, y en este divino título condena a todos ellos, condena, porque ellos impusieron su constitución e impusieron sus nuevas leyes a través del uso de la fuerza. Porque recuerden que lo que dijeron estas instituciones y los que representan a estas instituciones, que uno tenía que, ante la ley, tenía que comprobar su inocencia. Es absurdo, porque se sabe perfectamente que ante la ley uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero no. Según estos que manejan las leyes, las instituciones públicas, que manejan la justicia y todo ello, dicen que uno es culpable hasta que uno demuestre que es inocente. O sea, está al revés. Y eso ha sucedido. Eso está en muchos videos. Es decir, se utiliza la legalidad para sojuzgar al pueblo, para oprimirlos, y aquel que protesta, que reclama sus derechos, simplemente es llevado a la cárcel, es llevado a prisión, y se queda muchos años ahí, ya sean dependiendo
10, 20, 30 años, ya que al presidente Castillo le quieren poner un castigo de 35 años por el simple hecho de querer hacer un poco de justicia. Vamos a leer otro título 2172. En la prueba de la vida había que saber a quién se proclamaba y se tomaba como ejemplo. Los que proclamaron a los que en vida estuvieron influenciados por el oro, los tales no volverán a entrar al reino de los cielos. Los llamados héroes y padres de la patria, todos ellos pertenecían a la bestia del mundo. Todos ellos vivieron y conocieron la extraña influencia del oro. Los que los proclamaron y los veneraron en la prueba de la vida, a todos ellos se les llamará cómplices de la bestia, en el llorar y crujir de dientes. Es más fácil que el Hijo de Dios no llame cómplice a uno que se cuidó de no serlo, porque cada uno tenía que hacerse su propio prestigio, estudiando a los demás. En la prueba de la vida no había que descuidarse ni un segundo ni en una molécula, porque ambas microscópicas unidades tenían la equivalencia de una existencia. O sea, aquí está condenando claramente a aquellos que proclamaron y siguieron, en este caso, a héroes y padres de la patria. ¿Quiénes son los padres de la patria? Son los congresistas. Y acá en el Perú los llamados congresistas o padres de la patria pues hacen leyes no en favor del pueblo, no en favor de las mayorías, no en favor de nuestros pueblos originarios, hermanos de provincia, no. Hacen leyes en favor de ellos mismos como personas y como grupos políticos, y en favor de las llamadas transnacionales o grupos de poder o grupos económicos, que sean banqueros, empresarios, mineros, etc. Por eso había que analizar y había que estudiar quiénes eran los llamados candidatos al Congreso, candidatos al presidente, etc. Quiénes eran los alcaldes provinciales, distritales, quiénes eran los presidentes regionales, o sea, uno tenía que analizarlos, estudiarlos, ver cuál es su conducta y sobre todo cuál es su moral, porque muchos de ellos podrán tener títulos, habrán estudiado una carrera, 2 carreras, 3 carreras, tendrán pues maestrías, doctorados, especialidades, pero son corruptos. O sea, ¿de qué sirve tener una maestría, un doctorado, una especialidad si son totalmente corruptos? ¿De qué sirve? O sea, no sirve de nada. De ahí la importancia de tener una sólida moral. De ahí la importancia de no corromperse, de no dar las espaldas al pueblo que los eligió o que te eligió. Porque en estas divinas leyes, en estos divinos títulos, dice nuestro Padre Eterno que muchos de ellos están en ley de maldición, y también están en ley de maldición quienes siguieron o proclamaron o ensalzaron a estos congresistas, a estos políticos, etcétera, a estos banqueros, a estos financistas. Están en ley de maldición. ¿Por qué? Porque estos se hacen ricos a costa de la explotación y la pobreza de los pueblos. Y al hacerse ricos, no solo se quedan ahí, sino que quieren acaparar más y más y más. Y muchos de ellos tienen intereses en llegar al poder. ¿Para qué? Para seguir explotando y hacer grandes negocios. Porque en los divinos rollos dice que la derecha vio en que gobernar un país era un gran negocio. Y así lo ven todos los actuales congresistas, presidentes, ministros, presidentes regionales, ven así. Gobernar, ser parte del gobierno o gobernar determinadas regiones es un gran negocio. Y es verdad, pues eso se está dando en la realidad. Nuestro Padre Eterno en estas órdenes telepáticas se anticipa a todo lo que iba a suceder. Y es más, a los que estudian y leen y analizan estos títulos de futuros rollos, vemos que cuando uno lo analiza, podemos ver si es que nosotros somos parte de esta ley y el castigo que nos espera. Y si vemos que hemos caído, entonces ya no caer nuevamente en estos ya no caer, no volver a cometer los mismos errores. ¿Por qué? Porque acá está, en estas órdenes telepáticas o títulos de futuros rollos, te están diciendo el castigo que vas a tener si es que sigues cometiendo los mismos errores. Vamos a dar lectura ahora a profecías para Israel. ¿Qué sucede? Que
como les dije, Israel es un pueblo ya condenado por el mismo Hijo de Dios, porque el mismo Hijo de Dios dijo que Israel era hijo, pero hijo del demonio, porque su padre de ellos es el demonio. Así les dijo. Él no dijo que no, que podía ser, no, claramente lo dijo, y eso está en la Biblia, que el padre de Israel es el demonio y es un homicida. Así les dijo. Vamos a leer profecías para Israel sacadas de los divinos rollos de Alfa y Omega, que lo escribió Luis Antonio Soto Romero desde el año 1975 a 1978. Son extractos del contenido de diferentes divinos rollos donde se habla de Israel y qué le espera en el futuro. Son profecías, y esas profecías ya se están cumpliendo, ya están en proceso, ya se están dando. Vamos a leerlo. Pesa sobre Israel la maldición del Divino Padre. Ha vagado por el mundo como ninguna otra nación. Sus dirigentes creen haber formado una nación, mas os digo, escrito fue que no tendréis paz hasta que se cumpla la última palabra de mis sagradas escrituras. Actualmente Israel está en guerra con los palestinos, pero no solo con los palestinos, sino con los diferentes países árabes que lo rodean. ¿Pero por qué? ¿Por qué está en guerra? Porque Israel se apoderó de un territorio que no les pertenecía, con el apoyo de las Naciones Unidas y los grupos de poder mundial. Por ejemplo, fue apoyado por Inglaterra, por Francia, por Estados Unidos, y le quitaron el territorio a Palestina. Y esto no fue muy bien visto por los países árabes. Pero cada vez que había conflicto, el conflicto prácticamente lo inició Israel. Él inició todo el conflicto. Y siempre era apoyado por Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Pero ¿qué sucede? Ahora ya no está sucediendo, ya no se está dando eso. Estados Unidos prácticamente le ha quitado el apoyo. Francia e Inglaterra también prácticamente ya le quitaron el apoyo. Se ha quedado solo Israel. Ahora Israel está rodeado por diferentes países árabes. Y estos países árabes se la tienen jurada a Israel. Es que, como dice el divino enviado, aquellos que siembran maldad, odio, muerte, miseria, eso es lo que van a cosechar. Vamos a seguir dando lectura a esta profecía y vamos a ver qué más nos dice. Dice: Israel, pueblo soberbio, ¿cuándo entenderás que al divino Padre Jehová no le agrada el uso de la fuerza? ¿Cuándo comprenderéis que sólo los humildes entran en el reino de los cielos? ¿Por qué has olvidado la divina filosofía que se desprende del divino Cordero de Dios? ¿Por qué matas, pueblo rebelde? Claro, está asesinando. ¿No se os enseñó que el que mata espada muere espada? Es decir, que Israel, más adelante, Israel va a ser expulsado de ahí de lo que es actualmente el territorio de Palestina. Y ellos, al verse rodeados y ya no tener defensa del ejército, nada, ya al prácticamente ser derrotados, ellos no van a tener dónde ir y se van a ir al mar. Y en el mar, bueno, habrá algunas embarcaciones que se van o muchos van a ser asesinados, porque eso es lo que han hecho. Israel ha asesinado a muchos en Líbano, en Siria, en Jordania, hasta en el mismo Egipto, en el mismo Palestina. ¿Cuántos se está matando? Ese es el destino que le espera a Israel. Porque Israel se mató a espada y él morirá a espada. Es decir, mató con armas, con bombas, con balas. Y así también Israel morirá. Todo el pueblo de Israel morirá de esa forma. ¿Qué continúa acá? Mientras reine la fuerza en el mundo jamás se unirá, como le ha venido sucediendo al pueblo de Israel a través de los siglos. La divina revelación del Cordero de Dios lo sorprenderá en guerra de hermanos. Es cierto, la revelación ya llegó al mundo. La divina revelación Alfa y Omega le llegó al mundo. La revelación del Cordero de Dios, o también más conocido como los rollos del Cordero de Dios, ya llegaron a este mundo. ¿Y cómo encontró a Israel? Peleando con naciones hermanas, porque los pueblos árabes e Israel son pueblos hermanos, son hijos de un mismo padre, pero sin embargo Israel
se alió con el enemigo de Dios, es decir, con la gran bestia. Y los pueblos árabes de una u otra forma han reconocido a Estados Unidos como el demonio mayor, y a Israel como un demonio menor. Pero ambos son demonios. Así los han reconocido los pueblos árabes. Por eso es que se están enfrentando a Israel en una lucha encarnizada por expulsarlo de esas tierras. Porque han reconocido quién es el demonio, quiénes son el demonio que gobierna este mundo, Estados Unidos e Israel. ¿Qué más nos dice acá? Israel fue y aún lo es la semilla más antigua dentro de la simiente humana. Es el hijo mayor dentro de ella, es la nación más antigua del planeta, es la que más ha vivido desde el punto de vista humano y galáctico. Y aquí la causa de su notable inteligencia, pues no hay invento terrenal en que no figuren estos hijos, pero para desdicha de sus mismos sabios, Israel será contada entre las últimas de las naciones. La causa de ello es el alejamiento del pueblo de Israel de la doctrina del Cordero de Dios. Es decir, que Israel se alejó de las Sagradas Escrituras, se alejó de los mandamientos de Dios, se alejó del camino que le estaba mostrando Dios para su salvación. Porque recuerden que Israel muchas veces fue llamado por Dios y Israel se puso en contra de todo, se puso en contra de las divinas leyes, de las escrituras, incluso se puso en contra del propio Moisés y del propio Cristo. Ese es un pueblo rebelde, en realidad, es un pueblo condenado, pese a que son muy inteligentes y son bastante prácticos en cuanto al comercio, la industria, en cuanto a lo que es los descubrimientos científicos. Pero ¿qué pasa? Todo ello lo utiliza en beneficio propio de ellos y lo utilizan también en el uso de la fuerza para crear armas. Ese es el pueblo de Israel. Por eso es que desde el pasado Israel fue condenado, y ahora nuevamente con los rollos del Cordero de Dios, Israel es condenado. Y acá se está dando lectura a lo que le va a suceder a Israel, y ya está a punto de suceder, porque recordemos lo que sucedió con el presidente de Irán, al que lo asesinaron, y los iraníes están investigando y prácticamente están llegando a la conclusión de que Israel fue uno de los causantes de la muerte de este presidente. Y si esto se llega a comprobar que fue un atentado y que uno de los causantes o el causante fue Israel, Irán ha dicho claramente, si se descubre y se llega a comprobar que Israel es causante de la muerte de nuestro presidente iraní, nosotros simplemente borraremos de la faz de la tierra a Israel, y Palestina volverá a recuperar su territorio, todo su territorio. O sea, es bien clara lo que va a suceder. Bueno, habrá que esperar y ver qué sucede, ¿no? Otra parte, otro divino rollo nos dice: y aquí que el Padre Jehová de en medio de sus enemigos hace nacer el principio del nuevo mundo, el mundo Omega. Esta gloria estaba destinada para el pueblo de Israel. Es decir, el nuevo mundo, el mundo Omega, estaba destinada para el pueblo de Israel, el hijo mayor, la nación más antigua de esta morada, mas le ha sido quitada por dar inmoral ejemplo a las naciones nuevas, a las menores. Israel sigue empleando la fuerza y el comercio, lo que no es agradable al pueblo, al Padre Jehová. He aquí una revelación que estremecerá al mundo, porque Israel desaparecerá como nación. Desaparecerá como nación, ni siquiera como país, como nación. La nación es un conjunto de personas, desaparecen. Es que Israel, como ya lo dijimos, lo que sucede con Israel es que Israel, al ser en tiempos antiguos ser un pueblo antiguo y ser un pueblo elegido de Dios, Israel no obedeció a Dios. Israel se fue en contra de Dios. Optó por adquirir todas las mañas, toda la astucia, todo el conocimiento faraónico, es decir, un conocimiento ocultista. Israel practica un conocimiento ocultista, un conocimiento demoníaco. Por eso es que nuestro Padre Eterno dice que
Israel desaparece como nación. Pese a ser el pueblo más antiguo y mayor que otras naciones, desaparece como nación. Desaparece. Ese es el destino que le espera a Israel. Y eso va a suceder pronto, por los acontecimientos que se están dando, pronto va a suceder ello. Hay que ver el panorama mundial, cómo se desarrolla todo eso, y vamos a ver el desaparecimiento de Israel y también el desaparecimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué más nos dice? Los rollos del Cordero de Dios. Lloraréis, hijos de Israel, cuando sepáis vuestra verdadera historia, una historia que se inició en el reino de los cielos. Os tenía reservado a vosotros ser luz del mundo, pero vosotros os alejasteis de la humanidad, os convertisteis en vulgares comerciantes. Es que los israelíes se dedicaron al comercio, a la industria, a ser banqueros, a comprar y vender. Ellos son dueños de los grandes bancos, son dueños de grandes fábricas, megafábricas, son grandes de corporaciones de armamentos, telecomunicaciones, etc. Es decir, a eso se dedicaron y dejaron de lado a nuestro Creador, a sus leyes. Por eso es que nuestro Creador le dice: os alejasteis de la humildad, os convertisteis en vulgares comerciantes. O sea, solo les interesa el dinero, nada más. A ver, ¿qué nos dice los divinos rollos del Cordero de Dios? Es así que fue escrito: y Jehová sembró la primera simiente en el pueblo de Israel, mas la tierra fue mal abonada y el pueblo de Israel sigue aún buscando tierra. Es claro. Es cierto, Hijo Divino, que el pueblo de Israel viola mi divina ley de amor, a pesar que busca una morada para su rebaño, siendo esta búsqueda muy divina, pues todos tienen derecho a una casa, mas escrito está que por sobre todas las casas materiales está la divina ley del Señor. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Es por eso que el pueblo de Israel nada logrará por la fuerza, al contrario, divina cuenta deberá rendir por su desmedida ambición. Es que no va a conseguir nada por la fuerza, porque ya los pueblos árabes, el mismo Irán, hasta el mismo Rusia, el mismo China, los pueblos del mundo ya han condenado a Israel. Israel ahorita, en este momento, está solo. Ya su primer ministro Netanyahu ha dicho: Israel, si es que no tiene el apoyo de sus aliados, entonces Israel tendrá que pelear solo. Entonces pelearemos solos. Así ha dicho, porque los han dejado solos. Y bueno, habrá que esperar cómo se suceden los acontecimientos. ¿Qué más nos dice el rollo del Cordero de Dios? No se debe confundir, Hijo Divino, a la raza judía con el pueblo de Israel. Es decir, que judío ha sido un maldito sinónimo de ambición. Pues lo son. Pero la divina justicia sabe distinguir quiénes son los autores de quiénes. Es decir, la divina causa del por qué los hijos violan la divina ley. Cuando tuvieron un padre para enmendarlos desde pequeños. Es claro acá. Y nuestro Padre Eterno les va a tomar cuenta pues al pueblo de Israel y va a decir: a ver cómo empezó esto, qué sucedió a través de los años, de los siglos. El destino del pueblo de Israel simplemente es desaparecer, y no solo del pueblo de Israel, sino va a desaparecer Estados Unidos con sus siete países aliados. Es decir, todo el sistema actual a nivel mundial desaparece, cae, y eso está sucediendo. Aunque no parezca, está sucediendo, está surgiendo un nuevo bloque, está surgiendo un nuevo sistema. Y más adelante pues va a surgir un nuevo sistema. El viejo sistema va a caer, va a ser dejado de lado. Pero no significa pues que vamos a digamos, salir de un bloque e irnos a otro bloque, no, sino que el sistema cae junto con todas sus costumbres, con todo su aparato militar, su aparato legal, su aparato financiero, y desaparece. ¿Por qué? Porque el mundo va a comprender que estuvieron engañados por demonios que se apoderaban de sus riquezas, de las diferentes riquezas de los países, y los explotaban, prácticamente los tenían esclavos. El mundo dejará, dice, a Estados Unidos, al G7, a Israel, los dejará, cambiarán de costumbres. Pero esto ya es un análisis más profundo
porque está escrito en los rollos de Cordero de Dios, donde habla de lo que va a suceder en el mismo juicio final y después del juicio final. Eso sería para un análisis más profundo. Pero hay mucho que estudiar. Como le dije, hermano, bueno, he conseguido esta figurita. Ojalá pues que alguien sepa a qué rollo pertenece y cuál es el título de este divino rollo y el contenido. Porque la figurita es bonita, o sea, en realidad es parte de un divino rollo, pero no sé cuál sea el título, no sé cuál sea el contenido, pero es bonito. Esta figura, este dibujo fue sacado de un divino rollo que Antonio Córdoba mostró hace muchos años. No sé si en los fines de los 80, inicios de los 90, porque el video es bien antiguo, pero ahí está. Les muestro, si algún hermano tiene conocimiento de este divino rollo, bueno, que de una u otra forma ya conocer, ¿no?, cuál es el título y su contenido, para saber, para estudiarlo, y bueno, porque es bonito el divino rollo, muy bonito. Bueno, en el dibujo, en el original está prácticamente igual, sino que como el video es antiguo, se ve un poquito borrosito, pero sí se nota y se puede dibujar. Y por eso me demoró tiempito, pero ya lo puse en una hoja. Se ve bonito, pero bueno. Listo, hermanos, vamos a estar atentos con lo que sucede a nivel mundial, con lo que sucede con Israel, con lo que sucede con Rusia. Recuerden que el divino enviado, estando acá en Lima, Perú, mencionó que los acontecimientos del juicio final inician allá en Oriente, en Rusia, India, China. En Oriente inician el juicio final. Y más precisamente, más exactamente, también nos dice que se habla de la destrucción de la ciudad de Arica, al norte de Chile. Se destruye Arica y también se destruye Tacna. Y cuando se destruye Arica por un terremoto catastrófico, ese es otro indicativo ya definitivo y contundente de que el juicio físico solar se inició. Pero porque actualmente estamos en un juicio intelectual, porque nuestro Padre Eterno nos ha mandado este conocimiento, nos ha mandado los títulos o órdenes telepáticas donde nos dice con qué orden, con qué títulos nos va a juzgar, y podemos leerlo y enmendar si hemos caído, y no seguir cayendo. Por eso es juicio intelectual, porque nuestro Padre Eterno te da las herramientas para que tú estudies y te reivindiques. Y si no quieres hacer caso, no te interesa, bueno, como dijo el divino enviado, sigue tu camino, espera tu juicio. Bueno, es todo, hermanos. Estaremos en contacto hasta una próxima oportunidad. Bendito y alabado sea nuestro divino Padre Eterno, y será hasta la próxima.